Vaticano, en realidad es Demetrio Limonier Chávez Peña Herrera, que fue considerado en su momento el mayor narcotraficante del Perú, finales de la década de los 80, principios de los 90. Él era perseguido por la DEA, por la CIA, por la policía peruana, por la policía colombiana, y cuando es capturado y llevado, lo traen de Colombia, porque él primero era socio de Pablo Escobar, y luego cuando Pablo Escobar cae en desgracia, salía el cartel de Cali que le da seguridad. A la hora que es capturado, bueno, junto con él se filtran una serie de nombres. Uno de los nombres es el de Andrés Hurtado. Andrés Hurtado con Susy Díaz y algunas reinas de belleza, Lucila Boyano. Hay una serie de personas que además, Susan León, que son llevados a interrogar a la Dinandro por sus vínculos con esto. Y ellos, sobre todo Hurtado, dice primero que él no tenía conocimiento de sus actividades, en segundo que era muy amigo de él, pero que no sabía sus actividades, que él lo conoció como Camilo Ferrer, porque era una de las identidades que él usaba, unas de las identidades falsas. Hoy hemos invitado a un destacado periodista, escritor también. Se trata de Hugo Coya, quien nos acompaña en los estudios de ANP Radio. Ha escrito libros no solamente muy buenos, sino muy importantes, en los que nos cuenta historias que por ahí no eran muy conocidas en nuestro país. Polvo en el viento, Estación Final, Los secretos de Elvira, Genaro también, Memorias del futuro, y el último, que es El espía continental. Hugo, buenas tardes, gracias por aceptar esta invitación y bueno, bienvenido a los estudios de ANP Radio. Muchas gracias, Adrián, un placer conversar contigo y un afectuoso saludo. Siempre es un placer estar en la Asociación Nacional de Periodistas, al cual formo parte, y me siento plenamente identificado por el trabajo que realizan en pro de la libertad de expresión y en la defensa de los derechos de los periodistas de todo el país. Hugo, semana complicada, ha muerto Fujimori, lo continúan velando, estamos en un duelo nacional, supuestamente, o bueno, al menos eso lo ha anunciado la presidenta de la República, quien además se acercaba al velorio de Alberto Fujimori, y ya podemos tener, creo yo, algunas lecturas, ¿no?, de lo que significan estos gestos políticos, de lo que significan estas decisiones también tomadas por la presidenta, y de lo que significa en la historia del Perú Alberto Fujimori. Bueno, mira, más allá de la cuestión ideológica, digamos, pensamiento, como tú dices, Alberto Fujimori será recordado como una figura clave y decisiva, por lo menos de las últimas 3 décadas en nuestro país. O sea, para bien o para mal, Alberto Fujimori ha marcado un importante capítulo de la historia reciente del Perú. Y no solo digamos, por la parte económica o política, sino por todo lo que ha significado para todos los peruanos, ¿no? Yo leía el día de hoy un artículo de Jaime de Altaos, donde él decía directamente que el mayor partido político de nuestro país, a pesar que hay 30 partidos políticos inscritos, con miras a las elecciones de 2026, el mayor partido político es el antifujimorismo. O sea, y esto es significativo, ¿no?, que una figura como Jaime de Altaos reconozca que hay un gran e importante sector de la población que es contrario al fujimorismo. Pero tampoco podemos negar que existe un importante sector de la población que simpatiza, que idolatra, que reconoce en Alberto Fujimori algunos de sus logros básicamente económicos y de pacificación, ¿no?, y su lucha contra el terrorismo. Y lo vemos en las largas colas que hay además ahora mismo en aviación, ¿no? Claro, y que se supone serán mucho mayores mañana cuando ocurra el entierro, ¿no? Se ven muchas figuras políticas, algunas
algunas porque genuinamente tienen un vínculo directo con el fujimorismo, claro, o han estado ahí, otras con el cálculo político, que no podemos negar y soslayar, algunas que fueron opositores, algunas figuras que fueron opositoras a Fujimori, y ahora, ante la partida del líder, obviamente piensan en cuál será el futuro del fujimorismo y del capital político que inevitablemente ha tenido Fujimori y que ahora se podrá dividir o no, si es que Keiko Fujimori no logra retener ese capital político. Estamos frente a un difunto muy vivo, entonces, que va a continuar. Absolutamente, absolutamente. Yo decía antes de esta entrevista, me entrevistaba la televisión mexicana sobre ello, y yo decía claramente que la muerte de Fujimori es un parteaguas para la política peruana. Vamos a entrar a una nueva etapa, pero no significa que Fujimori, después de sepultado, vaya a desaparecer del todo de la política peruana. Claro. Va a estar presente en todas las decisiones, y yo creo que va a influir significativamente su figura en las elecciones del 2026. Va a ser un protagonista omnipresente en todo caso el señor Fujimori. Hablabas de la televisión mexicana, Hugo, y creo que la prensa internacional en general está titulando con bastante crueldad y tal vez merecida por lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos Página 12, por ejemplo. Leo, tenía 86 años, murió Alberto Fujimori, el dictador que jodió el Perú. Claro, o sea, yo no sé si lo llamaría crueldad. Yo creo que la prensa internacional tiene la capacidad, que muchas veces los periodistas peruanos no tenemos, de mirar con la suficiente distancia, los hechos, y ser mucho más objetivos. Nosotros apasionados porque Fujimori ha influido en toda la forma de los últimos años, como ya se dijo, en la forma en que vemos, en que consumimos, en la forma en que queremos, en la sociedad que queremos construir o hemos construido, para bien o para mal, los peruanos, y eso de alguna manera influye muchísimo en nuestras posiciones. Claro. O sea, nadie habla de Fujimori de manera, digamos, mesurada o alejada. No, siempre hay apasionamiento, sea que tú seas un partidario enfervorizado o sea que seas un antifujimorista radical. Y eso, en el caso de los peruanos, existe, pero la prensa extranjera no tiene por qué seguir ese mismo sesgo. Y yo creo que, claro, Página 12 tiene su posición política, que siempre la ha tenido, pero hay artículos de New York Times, de Washington Post, del País, de Le Monde, de The Guardian, en fin, de todo, que tú lees y hay una distancia muchísimo mayor y tratando de ver las cosas que Fujimori nos está alegando. Claro, y terminan siendo tal vez un tanto más justos, ¿no? Con la figura histórica de Fujimori. Ahora, en todos estos medios y en todos los idiomas, además, porque estamos hablando pues de una noticia de relevancia mundial, no falta una palabra: dictador. Correcto. Una palabra que además lamentablemente en nuestro país, sobre todo en la forma en que se ha informado, son pocos los medios que se han atrevido a usarlo. Y hay que decir claramente que si bien Fujimori llegó por vía electoral, ganó una elección en el 90, democrática en el 95, después cuando él cierra el Congreso y asume el papel tan decisivo como lo tuvo Vladimiro Montesinos y toda esta corrupción que después hemos sido testigos y hemos descubierto, no podemos negarle la condición de dictador. O sea, no podemos negarle porque se convirtió en un dictador, y ese dictador que buscó una reelección en el año 2000, que provocó la protesta de la marcha de los 4 suyos, los muertos y todas las consecuencias que nosotros hemos visto. Huyó a Japón, postuló para el Senado japonés, o sea, él fue destituido por el Congreso peruano
¿no? Por incapacidad moral. O sea, Ujú. hay una serie de elementos, no solo hay que ver un poco de la película, Claro. una parte, sino hay que ver la película completa, ¿no? Ujú. Y no debería temblarle a nadie la mano ni los labios para decir tal palabra, dictador. Absolutamente, ¿no? Hubo violaciones de derechos Ujú. humanos, hubo atrocidades, hubo compra de prensa y es compra de la prensa, y la prensa vivió momentos terribles, ¿no? Muchos periodistas fueron comprados, los directores de los medios, lo vimos a través de los Vladivideos. O sea, las pruebas son contundentes. Sí. No hay suposiciones, no, hay pruebas contundentes de qué es lo que ocurrió durante el régimen de Fujimori. Ahora, vamos entrando por ese tema, ¿no? La relación Fujimori-periodistas, los años 90, ¿cómo eran para los periodistas? Recordamos, por ejemplo, que Fujimori tuvo un juicio por secuestro de periodistas, ¿no? El mismo Gustavo Gorriti lo encaró en una conferencia de prensa y le reclamó por el secuestro. ¿Cómo eran esos años 90 para la prensa, para los y las periodistas? Bueno, había una prensa comprada, una prensa vendida, como la querramos llamar, una prensa sojuzgada, sometida, autocensurada, y había una prensa independiente que lamentablemente la pasó muy mal, Sí. que sufrió persecuciones. El caso de Gorriti es un ejemplo de persecución, pero además ha habido persecución, censura, periodistas que perdieron su empleo por informar o por intentar informar debidamente, periodistas perseguidos, Sí. periodistas amenazados, periodistas que tuvieron que irse del país. O sea, no fue una época fácil, sobre todo la última etapa del régimen de Fujimori, ¿no? O sea, informar con objetividad era una tarea de alto riesgo, era un riesgo y muchas veces vida, porque tenías el Grupo Colina, Claro. tenías además las Fuerzas Armadas que presionaban, tenías a la policía y tenías a los terroristas Ujú. que también te amenazaban. Entonces, tratar de informar con objetividad era un terreno minado, ¿no? Para Claro. los periodistas. Muchos periodistas yo conozco que se tuvieron que ir del país simplemente porque amenazaron a su familia, gente que murió, es cierto, en algunos casos por los atentados terroristas, Claro. ¿no? El Sendero Luminoso, el MRTA. Entonces todo eso era una época muy dura y muy difícil para la prensa. Pero también nos dejó una entre tantas, además, de las grandes investigaciones del periodismo en nuestro país, ¿no? El caso La Cantuta. Por supuesto, Ujú. una de las cosas importantes, la investigación, pero es la investigación a pesar de, Claro. o sea, y ahí debo recordar, por ejemplo, un libro importante de esto, el libro de Ricardo Uceda, Muerte en el Pentagonito, ¿no? Que es una referencia no solo para el periodismo peruano, sino latinoamericano, ¿no? Sí. Y además por la valentía de escribirlo y publicarlo en un periodo tan difícil y tan terrible para nuestro país. Y que son condiciones que esperemos nunca más se repitan, aunque por momentos nos evoca la memoria, porque por ahí vivimos situaciones hoy también muy complicadas para la Claro, prensa. vivimos situaciones muy complicadas, situaciones muy terribles, sobre todo fuera de Lima, Ujú. porque lamentablemente nosotros, y lo digo yo habiendo nacido, siendo limeño, lo digo con pena y con capacidad de autocrítica o buscando la autocrítica, nos olvidamos de la situación que viven los periodistas fuera de la capital, donde tienen que recibir amenazas de gobernadores, de alcaldes, de la minería ilegal, de los sicarios Sí. y de los delincuentes que lamentablemente han crecido exponencialmente y que han tomado el control de muchas áreas de nuestro país y que además sojuzgan y amenazan a los periodistas, ¿no? Ujú. Hugo, ya que hablas de la prensa fuera de Lima, la prensa regional, permíteme entrar un poco a los detalles de tu trayectoria, a los detalles de tu vida. Además, tú has tenido un paso importante por uno de los medios más reconocidos a nivel nacional de Trujillo, de La Libertad, el diario La Industria, hoy lamentablemente pasando una situación crítica,
que también corresponde con un poco lo que es la digitalización y estos nuevos canales por los que el periodismo tiene que ingresar. Los diarios ya han perdido la contundencia que antes tenían, pero coméntanos un poco sobre ese cambio en tu vida, ¿no? Porque previo a ello ya tenías tu experiencia, habías estado fuera del país, habías trabajado como corresponsal, tú eres limeño, lo has dicho, además eres egresado de la Universidad de Lima. ¿Cómo es que una persona con esta trayectoria ya, con estos laureles en su vida profesional, toma la decisión de irse a Trujillo a dirigir, ¿no? un diario? Mira, para mí fue quizás una de las mejores experiencias que yo he tenido en toda mi vida, haber vivido en Trujillo, haber dirigido un diario como el diario La Industria. No solo por lo que significa dirigir un diario fuera de la capital, sino porque te da la oportunidad de tener un contacto mucho más vívido, mucho más cercano con la población. O sea, el periodismo, digamos, de los medios nacionales, y no lo estoy menospreciando ni subestimando, pero habla muchas veces para un público que no ve o que no tiene un contacto directo. Estar fuera de Lima y escribir, publicar informaciones donde tú directamente hablas con la población y la población habla contigo y tú sientes, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, algo que recuerdo con mucho cariño. Un día llego yo a mi oficina, yo era director del diario La Industria, llego como a las 8 de la mañana, más o menos, a la redacción, que queda en el centro de Trujillo. Es una casona muy bonita. Una casona hermosa. Y me encuentro un grupo muy grande de pobladores que habían llegado de un poblado muy pequeñito en la frontera entre Cajamarca y La Libertad. Y entonces le digo al vigilante, le digo, ¿quiénes son estas personas y por qué están acá paradas? Me dice, quieren una audiencia con usted. Y usó la palabra audiencia. Yo no soy ninguna autoridad. Audiencia se tiene como una autoridad. Yo soy... Suena a juicio. Sí, claro. Yo soy un periodista, director de un diario. No, entonces me acerca una de las señoras que habían caminado varios días en una marcha de sacrificio con sus hijos a cuestas, con ovejitas, ¿no? Y llegan ahí a pedir para hablar con el director del diario, simple y llanamente porque había una plaga de langostas en su caserío, era un caserío, una plaga de langostas, estaba destruyendo todos sus cultivos. Habían ido a las autoridades de Cajamarca, a la Dirección de Agricultura de Cajamarca, no les habían hecho caso, le dijeron que vayan a las de La Libertad, fueron a la Libertad, le dijeron, no, ustedes pertenecen a Cajamarca, y como estaban en la frontera entre ambos departamentos, no les hacían caso. Su única esperanza, la prensa. Su única esperanza de que los oigan. Entonces, durante varios días, nosotros, o sea, me conmovió tanto la historia, porque además escuchar directamente de primera persona estos testimonios, más gente muy pobre, muy humilde. Iniciamos una campaña muy fuerte durante 10 días para exigirle a las autoridades de Cajamarca y de La Libertad que tomaran acción a favor, ¿no? Y se hizo. Entonces, el agradecimiento de estas personas, el hecho de que tú directamente puedas ser testigo de que tu noticia no es simplemente una noticia publicada en los grandes medios nacionales y que se comentó y como ahora se volvió viral en las redes sociales, no. Cambió la vida. Cambió para bien, para este grupo de personas que significaba tan importante como una acción específica de salvarles sus cultivos, ¿no? Esa es la dinámica distinta, ¿no?, que tiene la prensa regional con lo que sucede en Lima. Partamos porque, por ejemplo, en los medios de comunicación, en la radio, que yo lo conozco personalmente porque trabajaba en una radio en Ayacucho, no existe pues un director o un productor, sino que es una sola persona la que cumple todas las funciones, ¿no? Fuera del programa se dedica a ser de reportero y cuando llega a la radio es el conductor. Pero además esto que comentabas, Hugo, que es la importancia que por ahí para la gente tiene la labor del periodista, ¿no? Que realmente consideran que puedes ser tú
el canal a través del que pueden ellos cambiar alguna situación que les está llevando a la contra, o alguna necesidad que ellos tienen también, ¿no? Poder tal vez cambiarla con las autoridades, pero confían mucho en el periodista, y es algo que se siente bien, ¿no? El reconocimiento de estas personas. Claro, y muchas veces confían más en el periodista, Sí. ellos, ¿no? Porque sienten que el periodista, aunque suene a cliché, es una frase que dice la voz de los que no tienen voz, Sí. ¿no? Y entonces los periodistas al final acabamos escuchando a estas personas y transmitiendo a la población y influyendo para bien en este caso con ahora, tampoco no quiero magnificar y negar que existen periodistas y periodistas, entre Como en comillas, todo lado. ¿no? Mm. Claro, gente que está, pues, que ha vendido su línea, ¿no? Que recibe, pues, algún tipo de soborno por parte de alguna autoridad, que escribe solo elogios para la autoridad y que pinta que el panorama totalmente muy bien, ¿no? Claro. Y eso existe, y lamentablemente muchísimo fuera de Lima. También. Igual acá en Lima también ocurre, ¿no? Ujú. Ahora, lo conversábamos antes de la entrevista, lo complicado que es muchas veces para la prensa regional poner algo en la pauta nacional, ¿no? Hoy, digamos, se facilitan un poquito más las cosas con lo digital, porque las noticias además llegan mucho más rápido. En un solo clic ya puedes poner una noticia ante los ojos del mundo, pero sigue siendo complicado llamar la atención de los medios que tienen alcance nacional. En aquellos tiempos era aún mucho más complicado, porque todavía no se llegaba, pues, a esta era de lo digital. Virtualmente era imposible. Ujú. O sea, encontrar noticias de fuera de Lima y que pudieran, digamos, captar el interés Ujú. nacional era extraño, raro, ¿no? Por ahí es alguna catástrofe, Claro. muertos. Ujú. El accidente, el ómnibus que se cayó y los muertos. En- o sea, en el la tiempo, típica, las masacres, ¿no? claro, También. las masacres, cuando la época del terrorismo. Pero eh, siempre la noticia roja, la noticia policial, Sí. la noticia de muerte. O sea, pocas veces la noticia interesada realmente en qué está ocurriendo fuera de Lima, ¿no? O una investigación que careciera de estos elementos, ¿no? De Correcto, muertos. Ujú. exactamente. Pero la industria lo logró. Bueno, en el año 1999 para 2000, nosotros logramos algo inusual y singular, que lo digo con mucho orgullo. En la campaña del 2000 para la reelección, el prefecto de La Libertad hizo jurar a los tenientes gobernadores por Dios, por la patria y por la reelección de la reelección de Alberto Fujimori, al que a todas luces constituía un delito flagrante, una violación a la ley electoral, Claro. y por esta situación el prefecto fue destituido, pero además enjuiciado, ¿no? Y encarcelado, y eso nos permitió al diario La Industria recibir en el año 2001 el premio a la libertad de expresión que otorgó la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no? Eso para nosotros fue muy importante, fue un aliciente muy grande para toda la redacción. Éramos una redacción pequeñita a comparación de Diario Nacional, estábamos hablando de no más de 20 personas, entre todos, Claro. de todos, pero el hecho de que la Sociedad Interamericana de Prensa reconociera en un diario fuera de Lima fue una cosa muy importante, un espaldarazo para todos, ¿no? Seguramente una alegría única en aquel momento, Hugo. Pero Hugo ha estado en La Libertad, ha estado también en Brasil, ha estado en algunos otros países, pero tú que yo sé que eres un viajero, que te gusta mucho el tema de los viajes, llegas un día a Auschwitz, visitas Auschwitz y te cuentan la historia de unos peruanos. Claro, lo que ocurre fue, como tú dices, me encanta viajar, yo viajo, cada vez que puedo viajo. Y no solo como turista, sino porque me gusta conocer nuevas realidades, escuchar gente y conocer historia. Y fui al campo de exterminio, campo de concentración de Auschwitz. Y al final del recorrido me encuentro como una especie de ranking medio macabro que hay al final, a la salida, después de hacer El tour. el tour, ¿no? Ujú. La visita, un ranking por país, y le pregunto al guía si sabía
de peruanos que habían muerto ahí. Me dicen, mira, no sé, pero hay una computadora allí, ni siquiera conocía dónde quedaba Perú. Y voy y escribo la palabra Perú y aparece el número 21. Regreso, yo trabajaba en ese momento en América Televisión, era parte de la dirección periodística, y se venía un aniversario de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Digo, ¿por qué no hacemos un reportaje sobre los familiares de los peruanos que murieron en Auschwitz? Todo el mundo se queda sorprendido, comenzamos a revisar y de ahí al final, para hacer la historia corta, descubro que en realidad no se había investigado. Y Claro. eso es el resorte que provoca que durante 5 años yo me dedique a reconstruir la vida de cada... Primero partiendo, era como una aguja en un pajar, ni siquiera tenía los nombres. Claro, tenías O una sea, cifra. Sí, o sea, una cifra. Logré identificar los nombres, quiénes eran sus padres, por qué se fueron allá, cómo los detuvieron, dónde vivían y todo. Y eso me permite en el 2010 publicar este libro Estación Final, que me ha dado tantas satisfacciones, que tiene muchas ediciones, que se usa en los colegios y universidades como un libro de texto. De plan lector, ¿no? Está en plan de lector, algunas universidades lo usan en los cursos de crónicas, otros en redacción, en diferentes cursos, y eso me ha permitido incluso viajar a diferentes países a presentar el libro y las historias contenidas ahí, ¿no? Y además iniciar tu carrera en lo literario, ¿no? Correcto, sí fue mi primer libro y por eso le tengo especial simpatía, especial cariño, El ¿no? primero de 9, El primero de 9, correcto. Hugo. Pero hasta aquel entonces, la historia de la Segunda Guerra Mundial, creo que todos la conocemos, pero la veíamos como una película, ¿no? Muy, muy distante, que se le iba a ocurrir a alguien que... Habían pues 23 peruanos, ¿no? Fueron al final Sí, 23. 23 al final, sí. ¿Y cómo es que logras dar con las familias? ¿Cómo es que logras este periodo de entrevistas, además con personas allegadas, dar con los nombres? Fue muy difícil. Primero viajando, Ujú. tuve que viajar, recurrir a archivos. eh, Mira, una cosa que puede ser hasta risible para la gente más joven en el año 2024, pero en ese momento el Facebook acababa de llegar al Perú. Ya era como la gran novedad. Claro. Estamos hablando de 2000. 9 En el 2009, para 2010 se publica. Ajá. Estamos hablando de 2004 para 2005 o 6. Cuando todavía usaban Hi-Fi. Claro, tener Facebook era como, wow, ¿no? Qué adelantado, ¿no? Ahora todo el mundo tiene Facebook, ¿no? Y ya lo están dejando. Ya lo están dejando, ya es para los tíos como yo, más viejos todavía. Y en esa época yo veía que la gente publicaba, pues, me fui a una fiesta, a cumpleaños de fulano, ¿y qué pasa si yo pongo un aviso en el Facebook y pido a mis contactos que me ayuden? De repente alguien tiene información sobre los peruanos muertos en los campos de concentración. Y escribo un aviso, o un post, ¿no? Hola, soy Hugo Coya, periodista peruano, estoy investigando sobre los peruanos muertos en los campos de concentración. Si tú conoces algo de esto, por favor, escribe a mi correo tal. Si no, disculpa haber tomado tu tiempo. Lo escribí en español y en inglés. Y eso se convirtió en lo que ahora llamaríamos un viral. Un viral. Se convirtió gente que me escribía y me decía, felicitaciones por tu investigación, Claro. gente que decía no sé nada, gente que no. Pero al final, como 3-4 meses después, me llegó la primera respuesta diciendo, conozco a alguien que conoce a alguien que dice que tuvo familiares que murieron en el campo de concentración y que eran peruanos. Y me dio el contacto. Y eso fue el hilo conductor que me permitió descubrir la identidad de cada uno de los peruanos, cuál era su biografía, quiénes eran sus familiares, llegar hasta las familias y ahí poder escribir la historia, ¿no? Y que debe ser además pues una herida tenebrosa, ¿no? Sí, porque además muchas de estas personas, a pesar del tiempo transcurrido, no querían hablar sobre el tema, ¿no? La única sobreviviente, por ejemplo, que una peruana que lamentablemente ya falleció, Victoria Weisberg, habló conmigo, pero nunca había hablado sobre el tema, ni siquiera con su familia. El día que ella se sienta y decide, acepta esto, reúne a su familia, a sus nietos, a sus bisnietos y todo, y me dice, Hugo, voy a hablar contigo y voy a hablar con todos
pero una sola vez. No voy a volver a hablar más de tema, para mí es muy doloroso recordar siquiera eso. A ella la capturaron cuando tenía 14 años, ¿no? Y por el apellido entiendo tenía ascendencia... O sea, ella, su apellido original era Baruch, Ajá. ¿ya? Ella se casó con un señor Weisberg, Ujú. ¿ya? Que era también otro sobreviviente de cuando acaba la guerra, y se van a vivir primero a Francia y luego a los Estados Unidos. Man, qué interesante, qué historia, qué terrible. Y qué momento ese, ¿no? De No, contraste con el pasado y de además con el presente y el futuro, con la familia, fuerte, ¿no? además, conocerla a ella, y además cuando ella te comienza a sacar el tatuaje con el número que les ponían los nazis ahí de los prisioneros, y te comienza a contar, por ejemplo, el momento exacto cuando ella se da cuenta que absolutamente toda su familia había sido asesinada, o sea, en el campo de concentración. Es terrible, o sea, es imposible no sobrecogerse, es imposible no sentirse mal, ¿no? ¿Es ella? Exactamente, Victoria, sí, exactamente, ella es Victoria Weisberg, esa ya es una de sus últimas fotos. ¿A qué edad la conociste tú? Yo la he conocido, yo creo que esta es una foto casi antes de su partida, pero yo creo que ha sido cuando ella tenía 82 años. Y era algo así. una persona de avanzada edad. Una mujer con una energía, tanto que la historia de Victoria, Steven Spielberg, el famoso director, Ujú. ¿no? Tiene una fundación donde recoge testimonios de sobrevivientes del Holocausto, y el testimonio de ella es una de las pocas latinoamericanas que le grabó su testimonio, y está contenido entre las víctimas, digamos, que sobrevivieron, ¿no? Te interesó mucho el tema de la Segunda Guerra Mundial, Hugo, y luego cuentas la historia de Elvira. Sí, de Elvira de la Fuente Martínez. ¿Quién fue Elvira de la Fuente Martínez? Elvira de la Fuente Martínez no fue una sobreviviente del Holocausto, fue una heroína. Claro. Fue una mujer políglota, educada, que estudió en algunos de los mejores colegios, en universidades en Europa, hija del agregado del encargado de negocios del Perú en Francia. Y cuando ocurre la invasión, la ocupación nazi de Francia, los padres deciden enviarla a Inglaterra, amiga del rey de Inglaterra, o sea, una mujer de mucho dinero, pero que a pesar de todo ello decide, o sea, los ingleses ven en ella lo que llaman una persona de interés, y la enrolan para el servicio secreto británico, para un comité que se llama la Doble X, que era convertirlos en doble agente. Entonces, Elvira de la Fuente Martínez es una persona clave para el éxito del día D. O sea, el día que además marca el cambio de rumbo de la Segunda Guerra Mundial. Hasta el momento los nazis iban ganando la guerra. Y imaginemos qué habría pasado si los nazis ganaban la Segunda Guerra Mundial, cómo sería el mundo ahora, ¿no? Si podríamos estar acá conversando. De repente. Entonces, Elvira, que tenía origen arequipeño, es enrolada, y le encargan que ella se infiltre en las filas alemanas y engaña a los nazis acerca del lugar exacto donde iba a ser el desembarco de Normandía, el día D famoso. Ella además es muy importante porque consigue engañar a los alemanes con relación a un inminente ataque con armas químicas. Pero a pesar de todo, de todas las cosas importantes que hizo durante la Segunda Guerra Mundial, no recibe el debido reconocimiento. Era una peruana, ¿no? En aquel tiempo además mujer. Y acaba pues sus días, no digo, digamos, en la pobreza absoluta, pero sí sin el reconocimiento que merecía, ¿no? Y entonces la historia me pareció muy interesante porque además los ingleses habían desclasificado muchos de los documentos de la Segunda Guerra Mundial, y ahí es donde sale la historia de ella, y yo me parecía necesario contarla, ¿no? Y
y eso se convierte en los libros Los secretos del Vida, ¿no? Y que ha tenido varias ediciones, no solo en Perú, sino en España y en otros países. Y hacerle además un poco de justicia, ¿no? Porque claro, el reconocimiento que se merece, bueno, ya no está entre nosotros, pero su historia al menos merece ser contada y qué bueno que lo hayas hecho, Hugo. Interesándote además en el factor Perú en la Segunda Guerra Mundial. Y este último libro que has presentado también habla de un espía. Sí, ahora, el título El espía continental es un título que le pone la prensa mexicana. Yeah. Es la historia de un peruano que era aprista primero, luego se vuelve comunista, él es exiliado, se va a vivir a México, antes está en Panamá y luego en Cuba, y es involucrado, amigo de Diego Rivera, de Frida Kahlo, de Siqueiros, ¿no? y de José Revueltas, alguno de los más grandes intelectuales que ha dado México y a América Latina, y él es involucrado en un atentado, o sea, el presidente Pascual Ortiz Rubio, el 5 de febrero de 1930, asume la presidencia de México y recibe varios balazos, su comitiva, él y su esposa y su sobrina, y él detienen al autor material, pero se convence él y la persona que tenía el poder en México en esa época. Hay que recordar que había terminado la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera, que fue la guerra que impuso para para quitarle el poder a la Iglesia Católica. Entonces, el general Plutarco Elías Calles es el que tiene el verdadero poder. Entonces dicen, no, esto no puede ser obra de un hombre, tiene que ser un complot internacional. Entonces comienzan una serie de redadas y capturan a este peruano que vivía allá y que tenía todas las características que ellos creían. Es decir, era un hombre de Moscú, era un comunista consumado, seguidor de Stanley. Entonces lo llevan a la prisión de las Islas Marías, que es como el frontón de acá. Lo torturan salvajemente para que confiese que él estaba detrás de esta trama, pero además quiénes más eran sus cómplices. Y entonces el libro un poco recorre toda la biografía de esta persona, que fue muy importante no solo para la historia de Perú y de México en su momento, sino para la historia latinoamericana, ¿no? Correcto, correcto. Y permíteme hacer un paréntesis para luego hablar de Vaticano, que también es un personaje creo que bastante interesante por sus luces y sus sombras, para hablar y para hacer tal vez algunas reflexiones contigo del periodismo narrativo en el Perú. Uno habla del periodismo narrativo en América Latina y de inmediato seguramente se nos vienen nombres como Leila Guerriero, Martín Caparrós y algunos otros más, pero siempre de fuera de Perú. ¿Qué nos está faltando para por ahí pegar el salto? Tenemos muy buenos cronistas, tenemos además algunas piezas importantes, libros importantes como los que has escrito tú, Hugo. Gracias. Pero pareciera que nos están tomando la delantera todavía en el periodismo narrativo. Mira, cuando yo saqué Estación Final en el 2010, y era algo que yo siempre veía con envidia, digamos, pero con una sana envidia, iba a las librerías peruanas y la sección narrativa, digamos, era virtualmente inexistente. Claro. ¿No? Teníamos muchos novelistas, mucha gente que se dedicaba a la literatura, pero no necesariamente al periodismo narrativo o al periodismo literario. Yo creo que hemos dado, entre el 2010 y el 2024, hemos dado grandes pasos. Sí. O sea, hay muchísimos más gente, muchas más personas que se dedican a escribir y con un gran talento. Sí. ¿Ya? Es cierto que el periodismo argentino, que el periodismo mexicano, el español, el colombiano, el chileno, ¿no? Nos lleva varios cuerpos, pero también es cierto que es más difícil publicar un libro de periodismo narrativo o periodismo literario, como lo quieras llamar,
Primero, porque las editoriales no apuestan tanto, pero también porque cuesta muchísimo. No estoy menospreciando, por favor, escribir una novela, todo lo contrario, reconozco el valor, pero escribir, por ejemplo, sobre una historia o un periodismo de investigación, sobre un caso, demanda muchos años, mucha contrastación, mucho esfuerzo, muchos recursos. Entonces, y la editorial o las editoriales muchas veces lo que hacen pues es apostar por algo, digamos, primero, más vendible. Menos complicado, sí. Yo no sé si más vendible, sino menos complicado, claro, en términos, primero, porque por la cuestión legal, si estás haciendo alguna denuncia, no, te puedo recordar, por ejemplo, el caso de Christopher Acosta, claro, ¿no? que ha enfrentado con César Acuña, ¿no? Y su trabajo, su libro extraordinario de Plata como cancha, ¿no? Sí. O sea, que lo llevó a juicios. La editorial está Penguin Random House, una editorial muy importante en el mundo, tuvo que enfrentar además demandas y todo, el propio periodista, amenazas, juicios. Entonces, ese tipo de cosas que no necesariamente ocurre con las novelas. Como digo, no estoy menospreciando, al contrario, yo valoro y me encantan las novelas y aprecio el gran talento de nuestros novelistas, pero no enfrentas ese tipo de situaciones, o es muy difícil o es muy raro enfrentar ese tipo de circunstancias. Entonces, sí, yo creo que todavía nos faltan muchos más, pero yo confío en que sí, que hemos tenido un notable avance, ¿no? Sí, porque además tenemos plumas exquisitas, ¿no? Sí. Juan Manuel Robles, Villanueva Chan, Gabriela Wiener, Joseph Zárate, el mismo Marco Avilés también. Claro. Pero incluso la crónica, bueno, a nivel mundial seguramente pasa, pero en el Perú va perdiendo su espacio, ¿no? Teníamos antes la revista Etiqueta Negra, por ejemplo, que era una maravilla leerla, exquisita en cada una de sus hojas, pero hoy no sé cuán factible será publicar una crónica en algún medio de comunicación, en un diario, ¿no? ¿Ya cuánto espacio puede tener un texto de ese nivel? Claro, pero no es solo el Perú, ¿no? Es un problema a nivel mundial. Leemos menos, digamos, en papel, ¿no? Tenemos mucho más ahora con las redes sociales, tenemos digamos, menos, la gente tiene menos predisposición a leer algo impreso, ¿no? Por el costo del papel, la inmediatez, pero hay muchísimas publicaciones, hay gente que se autopublica, por ejemplo, ¿no? Y es un encanto agarrar la hoja además para... Correcto, yo leo en digital, pero si yo tengo un libro, es diferente la sensación, ¿no? Cuando lo compras, ¿no? Cuando lo compras, tiene un olorcito para... Y además siempre yo tengo en mi casa una pequeña biblioteca, y en mi casa tengo cerros y cerros de libros que digo, esto lo voy a leer, y lo compro, y soy un comprador compulsivo, ¿no? Y se te terminan acumulando las lecturas. Pero es muy bonito tener esas sensaciones, ¿no? Que uno puede tener al tener un libro físico. Hugo, volvamos a tus publicaciones y permíteme hablar de Vaticano. Correcto. Un narcotraficante y que además, lo escuchaba el otro día en una entrevista que te hacían precisamente acá en la NP, aparece un nombre que hoy está teniendo particular mirada, ¿no? Está capturando la atención de la gente y de los medios de comunicación por algunas cosas que se están revelando y hablamos pues de un personaje que tiene muchas sombras y que por ahí hay cosas que escarbar, pero ya sabías tú de que la persona a la que estoy aludiendo tenía pues amistad con este señor Vaticano. Estamos hablando de el famoso Chibolín, ¿no? El famoso conductor de televisión. Algunos ya incluso su nombre no lo conocen, sino que lo conocen por su apelativo, ¿no? Andrés Hurtado. Cuéntanos un poco de Vaticano y también de cómo es que aparece pues el nombre de Andrés Hurtado en la historia de Vaticano. Ya, bueno, en el caso de, para quienes no saben, Vaticano en realidad es Demetrio Limonier Chávez Peña Herrera, que fue considerado en su momento el mayor narcotraficante del Perú, finales de la década de los 80, principios de los 90.
Él era perseguido por la DEA, por la CIA, por la policía peruana, por la policía colombiana. Y cuando es capturado y llevado, lo traen de Colombia, porque él primero era socio de Pablo Escobar, y luego cuando Pablo Escobar cae en desgracia, salía el cartel de Cali que le da seguridad. A la hora que es capturado, bueno, junto con él se filtran una serie de nombres. Uno de los nombres es el de Andrés Hurtado. Andrés Hurtado con Susy Díaz y algunas reinas de belleza, Lucila Boyano. Hay una serie de personas que además, Susan León, que son no son llevados a interrogar a la Dinandro por sus vínculos con esto. Y ellos, sobre todo Hurtado, dice primero que él no tenía conocimiento de sus actividades. El segundo, que era muy amigo de él, pero que no sabía sus actividades, que él lo conoció como Camilo Ferrer, porque era una de las identidades que él usaba, unas de las identidades falsas. Y sufre, junto con la que en ese momento era su esposa, digamos, algunos días de detención y todo, y hay mucho escándalo. ¿Qué ocurre? Cuando yo me decido a investigar sobre el caso Vaticano y visito a Vaticano en la cárcel, en el penal de máxima seguridad en Cato Grande, le digo, voy a escribir sobre su historia, pero voy a entrevistar a sus amigos y a sus enemigos y a todas las personas que han estado involucradas. Y ahí entrevisté a un total, estaba sacando yo más o menos la cuenta, como unas 77, 78 personas. Policía, el jefe de la policía de Colombia, el general José Serrano, entrevisté a Andrés Hurtado, entrevisté a Susy Díaz, entrevisté a Susan León, entrevisté a todos los que pude, y Andrés Hurtado me da su versión, y eso es lo que está contenido en el libro. Claro. La versión de él es que él no tenía conocimiento, pero sí hay algo que él admite. Él enfrentó cinco juicios en su momento por este caso vinculados. Uno de ellos, por ejemplo, es sobre tráfico de armas a Estados Unidos, ¿no? Es uno de los 5. Él asegura, Hurtado me aseguró en su momento, que eso era parte de una campaña dirigida y orquestada por el Servicio de Inteligencia, cosa que no es inusual porque en la época Montesinos controlaba los llamados diarios chicha, claro, y se inflaban titulares para no discutir acerca de otros problemas graves, violación de derechos humanos, las famosas cortinas de humo. Las cortinas de humo. Entonces, cuán cierto o cuán verdad hay es algo que nunca se llegó a dilucidar del todo, claro, más allá de lo que hay en archivos. Y no me gustaría a mí como periodista especular sobre aquello que no conozco más allá de las evidencias que son el acceso que tuve al parte policial, a los juicios, ¿no? y a todo el proceso legal y a los testimonios de las personas que estuvieron involucradas. Bueno, ya sabiendo su verdadero nombre, hace algunos años Andrés Hurtado se manifestó alegría cuando... Sí, no, y además nunca ha negado su amistad y su vínculo con él. Claro. Además que había viajado a los lugares donde él operaba, que era básicamente la localidad de Campanilla, en San Martín, Juanjú y algunas otras zonas más, Uchiza, etcétera, ¿no? ¿Y cómo reaccionó Vaticano cuando lo visitaste, le planteaste esta idea de hacerle un libro? Yo algo leí de Colombia y los grandes capos del narcotráfico decían que para ellos más bien era como una insignia, ¿no? Como un honor que se escriba de su historia. Yo creo que como todos los narcotraficantes de la época, y sobre todo a raíz de la popularidad, entre comillas, de Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela del Cartel de Cali, y se comenzó a hacer una serie de películas, series y todo. El gran sueño, y nunca lo escondió, el gran sueño de Vaticano era que se hiciera famoso a través de una película, de una serie y todo. Es más,
siempre me preguntaba, me decía, ¿y cuándo va a ser mi película y mi serie? Y esto se va a basar, y este libro va a ser la base para hacer, ¿no? Siempre hablábamos sobre eso. Al final no se hizo nada. Ahora, no te voy a negar que propuestas y proyectos para convertir mi libro en película o serie han habido, ¿no? Mira, qué interesante, ¿no? Y esta sensación que ellos tienen por sentirse reconocidos, más allá de que hayan caído ya, de que se cuente su historia, ¿no? Algo que yo lo había leído en Colombia, pero me confirmas que con Vaticano también sucedía. Cambiando un poco del tema, Hugo, en estos minutos que nos quedan, no quiero dejar de preguntarte por el IRTP. Hace algunos años, bueno, el año y la reacción que tienes es como de preocupación, porque bueno, evidentemente preocupa, ¿no? El año pasado hemos reportado desde la Asociación Nacional de Periodistas del Perú el despido, por ejemplo, arbitrario de muchos periodistas por razones inexplicables y lógicas algunas, ¿no? Y que justo coinciden con preguntas incómodas a la presidenta, por su independencia periodística, pues tocar algunos ciertos temas, y lo que han terminado, o lo que creen los gobernantes de turno, es que el IRTP y los canales, pues la Radio Nacional y el Canal 7 son sus niñas bonitas, y ellos pueden hacer con ellas de lo que se les ocurra, ¿no? Lo que les plazca. ¿Cómo ves el tema del IRTP, el manejo que se está teniendo actualmente, y claramente lo que también están planteando ustedes para tratar de cambiar la situación? Bueno, yo creo que el IRTP, o sea, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, que además abarca TV Perú y Radio Nacional, están viviendo una de sus horas más oscuras, ¿no? Una de sus horas más oscuras, el nombramiento de una persona tan estrechamente vinculada a la Presidenta de la República, Ninosca Chandía. Ninosca Chandía, que además se había encargado de la imagen de la Presidenta, claro, trabajando en Palacio de Gobierno. No lo habíamos visto hace muchísimos años, ¿no? Ni siquiera en el peor momento de la época de Montesinos, alguien tan estrechamente ligado. Además, porque el IRTP, TV Perú y Radio Nacional habían dado en los últimos años grandes muestras de independencia, atrayendo a periodistas que no necesariamente comulgaban o seguían la línea o las directrices del gobierno de turno. Esto lamentablemente se ha perdido, y se ha perdido en todo sentido de la palabra, no solo por el nombramiento de la presidenta, sino también por la forma en que, como tú has mencionado, se han ido despidiendo a periodistas con excusas como no renovación de contrato, por cuestiones laborales, o porque simplemente hicieron su trabajo, porque preguntaron lo que debían preguntar como cualquier periodista, o por haber consignado una pregunta incómoda a la presidenta o a la entonces ministra de Cultura. Claro. Y eso pues demuestra un manejo terrible, y la cereza de la torta ha sido ver, por ejemplo, esos spots grabados por la presidenta ejecutiva del IRTP, haciendo, ¿cómo se llama?, propaganda a su maestría en la Universidad de Vallejo, utilizando las instalaciones del IRTP y utilizando a los periodistas como extras, o sea, obligándolos a ellos a aparecer en un spot sin su consentimiento. Dentro de esa lógica, el Consejo de la Prensa Peruana y con el apoyo de la Asociación Nacional de Periodistas me convocaron a raíz de un anteproyecto que yo hice durante los 2 periodos que yo fui presidente, un proyecto para dotar al IRTP, o sea, a TV Perú y a Radio Nacional, de una independencia definitiva, o sea, que no dependa del gobierno de turno. Me llamaron, revisaron el proyecto, les pareció interesante como punto de partida, y durante un año hemos venido trabajando una comisión formada por cineastas, abogados, constitucionalistas, periodistas. Se ha convocado a gente no solo de Lima, sino de diferentes puntos del país, y hemos hecho un anteproyecto de reforma del IRTP para garantizar la independencia, la forma de elección, una elección transparente con
un concurso público, que se convoque además a los mejores profesionales, que es lo que merecemos. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan importante TV Perú y Radio Nacional? Porque a diferencia de cualquier medio privado, TV Perú llega a más del 90% del territorio nacional. Ningún canal de televisión privado tiene ese alcance. Entonces, la importancia de TV Perú y de Radio Nacional es muy grande, pero además porque depende del dinero de nosotros, de todos los peruanos. Entonces, no debería estar sujeto al manoseo y al uso político, y debe darse espacio a las voces discrepantes también que conforman la sociedad peruana, no solo la línea del gobierno, ¿no? Ojalá que cuando pasen estas épocas de tinieblas que estamos atravesando, este proyecto pueda ser tomado en cuenta y pueda reorganizarse el IRTP para tener una mejoría, ¿no? Claro, y yo pienso, es cierto, es muy difícil hablar del Congreso, sobre todo el actual Congreso, con tantos cuestionamientos, pero si los grupos políticos miran hacia futuro, hacia las elecciones de 2026, ellos deberían hacer algo para acoger este proyecto y buscar la independencia de TV Perú y Radio Nacional para garantizar unas elecciones limpias y transparentes, porque el hecho que tengamos una TV Perú y una Radio Nacional, imparcial, objetiva, donde se informe y se dé espacio a todas las voces, les va a permitir a ellos tener mucho más opciones de postular en igualdad de condiciones, con unas elecciones incuestionables, ¿no? O sea, TV Perú y Radio Nacional independientes son también una forma de garantizar la libertad de expresión y de prensa en nuestro país. Un cuestionamiento más entonces para la presidenta Dina Boluarte, el manejo que está teniendo su gobierno del IRTP. Hugo, nos quedan pocos minutos, no quiero dejar de hacerte un par de últimas preguntas. Con tu experiencia, creo yo, con tu trayectoria además, yo creo que los periodistas jóvenes como yo, quienes quieren dedicarse a esta carrera que es tan bonita, pero que también tiene muchas complicaciones, lo apunto por ejemplo en el caso de TV Perú, estos periodistas pudieron ser retirados porque el contrato que ellos tenían era además muy frágil, ¿no? Eso también es algo que debería cambiar para darle más solidez pues a los cargos de los periodistas, a los profesionales de esta carrera. ¿Cuáles serían los consejos que tú le darías a los periodistas jóvenes, a los estudiantes de periodismo y sobre todo particularmente a quienes aún tienen esperanza en crónicas, a quienes aún tienen esperanza en este periodismo narrativo o literario? Lo podemos llamar de distintas formas, pero creo que sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? A la belleza que tienen los perfiles, las crónicas, las historias bien contadas, con este toque literario, pero que además tienen el carácter de la realidad. Claro, bueno, o sea, cuando ya te piden, da consejos, agarras y ya te sientes así como digamos, una eminencia. No, más como bueno, ya te dijeron viejo, ¿no? No es el caso. Ya te dijeron viejo, ya está de salida, ¿no? Yo diría dos cosas. Primero, lean y lean. Nadie escribe una buena crónica si no es un lector voraz. Uh-huh. Y en segundo lugar, decirles, existe más mundo más allá del TikTok, ¿no? O sea, el TikTok no es el principio y el fin del mundo. Claro. O sea, el TikTok es una red social muy interesante, muy divertida, muy graciosa, pero no es exclusivo ni excluyente si tú quieres ser un gran periodista. Al contrario, ¿puede ser una herramienta? Sí. Yo no soy al contrario, yo soy un consumidor de las redes sociales, pero además un participante activo de redes sociales. Uh-huh. Hablo con la gente me escribe, me entero de muchas cosas, pero yo creo que ahora hay la creencia que si tú en TikTok tú eres un influencer y tienes, no sé, miles de seguidores porque dices 4 pachotadas, 4 tonterías. Y te viralizas. Y ya te viralizas, entonces ya la hiciste. Lograste. Y ya lograste, claro, porque lógicamente tus ingresos por viralización o porque consigues auspiciadores.
Sí, pero el mundo del periodismo es mucho más complejo. Ojalá fuera solo el TikTok. Claro. Y ojalá fuera ese periodismo donde yo me siento frente al micro y comienzo a repetir todos los titulares que todos los demás colegas han hecho y han salido a la calle, se han ensuciado los zapatos. Ahí no se acaba el periodismo. Y no estoy menospreciando a quienes lo hacen, ¿no? Claro. Pero creo que si tú quieres realmente ser un cronista, si tú quieres escribir buenas historias, tienes que salir a la calle, tienes que conocer, tienes que entrevistar gente y tienes que agarrar y pensar que TikTok no es el fin del mundo. No es el único medio que te va a ayudar a eso. Ensuciarse los zapatos entonces a los nuevos periodistas. Algo último y muy breve, Hugo. Hemos hablado de las investigaciones que bueno, tú has llevado para tus libros. Es además una característica importante del periodismo, pero hablamos también del periodismo de investigación, que demanda tiempo, tú mismo lo sabes y eres, creo que, testimonio de ello, y demanda también dinero, inevitablemente, ¿no? ¿Temes por las investigaciones periodísticas? ¿El periodismo de investigación, aún con toda esta revolución digital, se va a mantener? ¿Cómo ves un poco ese panorama? No, yo soy una persona optimista. Eso de decir el periodismo o todo tiempo pasado fue mejor, yo creo que es falso. Hay muchas cosas que han mejorado, hay cosas que además las redes sociales y que la digitalización de nuestra sociedad permite ahora con más facilidad. O sea, puedes hacer muchas investigaciones sin, digamos, moverte, ¿no? Y antes tenías que viajar al lugar y todo, y de repente ahora te puedes hacer un Zoom o entrar digitalmente o virtualmente a una biblioteca, a un banco de datos, y puedes agarrar y obtener información en cuestión de segundos, ¿no? Que antes pues costaría muchísimo no poder acceder y permiso y autorizaciones. Entonces, yo creo que sí hay elementos, pero la base es la sagacidad, la desconfianza, el contrastar las fuentes, no dejarse llevar por la primera versión, el meter el dedo en la llaga es importante si es que tú quieres realmente sentirse logrado, digamos, y con una investigación sólida, ¿no? Has dicho que eres optimista. Para cerrar ya, Hugo, ¿optimista también con la situación del país? Bueno, yo creo que definitivamente sí, es una hora muy difícil para el país, pero los peruanos hemos vivido situaciones muy, muy difíciles a lo largo de la historia y hemos sabido salir de ellas, ¿no? Y creo que sí vamos a salir, y lo vamos a lograr. O sea, los malos no siempre ganan. O sea, va a llegar un momento en que los malos se te van a va a acabar su reinado, y en ese momento la justicia los va a alcanzar. Nos ha acompañado hoy el periodista y escritor Hugo Coya. Ha sido un gusto para mí, Hugo, conversar en este poquito más de una hora, un poquito más que 60 minutos, y creo que nos han quedado además muchos temas, muchas preguntas que quería hacerte, pero bueno, entendemos que el tiempo es así.